Ok. Bueno, vamos a iniciar con el permiso del cielo, nuestro santo maestro Yeshua Mashiach y el Rat Damen Abraham. Vamos a iniciar donde habíamos quedado. Y habíamos quedado en números. Y habíamos hablado un poquito de los de estos dos personajes, ¿verdad? De James y Jambres. ¿Recuerdan que hablamos de estos dos personajes que aparecían en Timoteo? Estos dos, ¿recuerdan que quedamos ahí? Sí, que yo les dije que no aparecen en ninguna parte de la Biblia, no están en la Biblia. Entonces, quiero mostrarles aquí según el libro de Hacer, que no les digo que este sea el original, pero donde sí es que aparece, ¿verdad? En el libro de Hacer aparece aquí, que dice que resistieron a Moisés. Entonces vamos a ver el capítulo 79, 27, qué es lo que dice, ¿verdad? Aquí lo tenemos. A ver si lo hago un poquitito más grande. Como les digo, no estoy diciendo que este sea el libro original de Hacer, ¿verdad? Pero por lo menos sí coincide con lo que está escrito ahí en el libro de Timoteo. Dice el 27, y cuando ellos se habían ido, Moisés y Aarón, Faraón envió por Balaam y por James y Jambres sus hijos, y todos los magos y hechiceros y consejeros que pertenecían al rey. Entonces vemos aquí donde aparecen, ¿verdad? Ahí fue cuando, según dice aquí, más atrasito, Moisés entra con Aarón y este Balaam, que recordemos que Balaam nos asombró cuando la burra le habló, ¿recuerdan? Cuando la mula le habló, era un brujo tan elevado en brujería que hablaba prácticamente con los animales, no tenía problema en eso, no se iba a asustar. Entonces este Bilán y los hijos tenían hechizados 2 leones. Entonces por eso es que Faraón no tenía guardia. Porque los 2 leones eran la guardia del faraón, hechizados por Balaam, por James y por Jambres, que eran los hijos de él. Yo no sé cuántos se preguntaron alguna vez cómo es que Moisés, la primera vez que entra donde Faraón, el cual tenía prohibido, recuerden que lo habían desterrado, un desterrado en aquella época no podía volver así nada más. ¿Y cómo llegó hasta donde Faraón para hablarle? No sé si alguna vez se preguntaron eso. ¿Cómo pudo entrar así? Sin que lo detuvieran ni nada, sin pedir audiencia ni nada, si había que pedir audiencia y todas esas cuestiones, ¿verdad? Políticas de aquella época. Y Moisés entra como si nada, ¿verdad? Sigue diciendo aquí lo que dice el libro de Hacer. Dice, y el rey les dijo todas las palabras que Moshe y su hermano Aarón habían hablado a él. Y los magos dijeron al rey, pero ¿cómo vinieron los hombres a ti por causa de los leones que estaban recluidos en la puerta? Y el rey le dijo, porque ellos alzaron su cetro contra los leones y los confundieron y vinieron a mí, y los leones también se regocijaban con ellos como un perro se regocija al encontrar a su amo. Y Bilán, el hijo de Beor, el mago, respondió al rey diciendo, esos no son más que magos como nosotros, ¿verdad? Ahí es lo que prácticamente narra el libro de Timoteo cuando estos dos James y Jambres resistieron a Moisés, ¿verdad? Que es lo que dice. Y por eso es que vemos que de una u otra manera Pablo leía el libro de Hacer. Que nosotros no lo tenemos como Biblia, ni les voy a decir que es Biblia. Lo que les estoy diciendo es que hay cosas que uno puede consultar y si no contradicen la Biblia, nos pueden abrir un poco más el entendimiento, ¿verdad? No les estoy diciendo que ese es el libro. Sí existía el libro de Hacer. Por ahí se dice que este es uno de los más fiables, que es la versión etíope. ¿Por qué la versión etíope? Porque recordemos que Etiopía tenía muy buena relación con Israel. De hecho, la reina de Saba era de Etiopía. Y muchas cosas permanecieron intactas, copias en Etiopía. De muchas de las cosas de Israel. Porque nunca fue atacado como lo fue Israel. Entonces, es importante tener eso presente para saber que no solo leía la escritura, lo que nosotros conocemos como Biblia, sino también leía esos libros, Pablo. Y los tenía no solo como
como una lectura normal, ¿verdad? Vea que los hace referencia como si fuera muy importante. Números 21:14 dice así: por tanto se dice en el libro de las batallas de Adonai lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón. Entonces resulta que esto nosotros nada más leemos en Éxodo, ¿verdad? Que iban, se abrió el mar y pasaron y se cerró el agua y los ahogó. Eso básicamente es lo que leemos, ¿verdad? Hay otros libros, por ejemplo está el libro de los jubileos también por ahí, y también esto aparece en el Midrash, donde dice que el Eterno le quitó las ruedas a los carros y el piso se hizo fangoso, entonces por eso tampoco pudieron huir, se quedaron pegados. No sé si alguien se ha parado en barro alguna vez, en un barrial bien barrialoso, que se va uno hasta, digamos, un poquito para abajo de las rodillas. ¿Alguien se ha parado en algún barrial así? Sí, correcto, no le cuesta salir. Y si anda en botas se chupa peor, ¿verdad? Como que lo chupa más bien. Entonces, según estos libros, eso fue lo que pasó. Y es lo que dice que está escrito no en los libros de la Biblia, sino en este otro libro que son las batallas del Eterno. También Judas 1:14, perdón. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Cuando nosotros vemos aquí, también el libro de Enoc era un libro que lo tenían como profecía, no solo lo tenían como consulta, sino que le daban una validez profética, ¿verdad? Una validez profética porque es lo que está diciendo Judas. No sé si saben quién era Judas. Este Judas no era el Judas que entregó al Mesías. Este Judas era hermano de sangre del Mesías, igual que Jacobo, hijos de Miriam y hijos de José, ¿verdad? Este Judas. Entonces, este conocía perfectamente al Mesías. Ya eran hermanos de sangre, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que también anda un libro de Enoch por ahí, ¿verdad? Que no sabemos tampoco si es el real, ¿verdad? Porque no sabemos si se ha conservado, aunque hay algunos historiadores dicen que sí, que ese que anda por ahí también, la versión etíope, ¿verdad? Es la más fiable, ¿verdad? Pero no dicen que es exactamente el libro, sino que es la más fiable. Y entonces vemos que este es otro libro que también era consultivo, no solo Pablo, sino que Judas también. ¿Qué quiere decir? Que si Pablo y Judas lo leían, quiere decir que los otros apóstoles también lo leían. Y era un libro importante para ellos. También Efesios 3, del 3 al 4 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Mesías. Ok, ¿qué nos está diciendo aquí? Que Efesios que nosotros tenemos debería ser Efesios 2 y no Efesios 1. O sea, no Efesios, solo Efesios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí está diciendo el mismo Pablo que ya había escrito antes una carta más pequeñita, breve. No sabemos si como la de Judas, de un solo capítulo, ¿verdad? No sabemos, pero ya había escrito a los Efesios una carta antes, explicando qué conocía él acerca del Mesías, o sea, explicando más acerca del Mesías que lo que dice Efesios, la cual tenemos actualmente. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí. Ok, seguimos. Recuerden que es importante hacer las consultas. No vamos corriendo, sino vamos tratando de que nos quede un poco el conocimiento. Dice aquí, debemos tener todos estos datos presentes a la hora de interpretar la Biblia. Lo que nos dice la Biblia. Entonces tenemos que tener presente cuándo se escribió, que ya lo vimos, que no andaba Pablo, ni Pedro, ni ninguno de ellos con lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, mucho menos con Apocalipsis, las cartas de Juan o el
Evangelio de Juan, que se escribieron mucho tiempo después, ya todos prácticamente habían muerto. Las cartas siempre daban respuesta a alguna inquietud. Existían otras cartas antes de algunas de las cartas, como por ejemplo Efesios, como ejemplo la carta Tesalónica, ¿verdad? También. Entonces, ¿qué enseñó el apóstol Pablo? Si él no andaba con la Biblia, ¿qué enseñó? ¿Con cuáles escrituras enseñó y qué enseñó Yeshua el Mesías? Entonces, vamos a ver lo que la misma Biblia nos dice. Lucas 24:32. Lucas 24:32. Esos numeritos que ven ahí, hermanos, estos numeritos es el griego, o sea, ¿de dónde viene esa palabra? Es una versión de Reina Valera con el diccionario Strong. Por eso aparecen estos numeritos con esa G. Cuando es el nuevo pacto, aparece G. Cuando es el antiguo pacto, aparece H. O sea, hebreo tal y el nuevo porque es griego. Mira, la traducción viene del nuevo pacto del griego y la del pacto Moisés y los profetas del hebreo. Entonces vemos lo que dice aquí. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Estos son los dos apóstoles que iban camino a Emaús. No sé si lo recuerdan, iban camino a Emaús y el Mesías se le aparece, va con ellos y llega hasta donde se iban a quedar y ellos le dicen que se quede y de pronto se les desaparece. Entonces ellos vienen diciendo, después de que se les desapareció, dice, esto es lo que ellos dicen. Y vea qué interesante, dice, cuando nos abría las escrituras. ¿Qué había escrito en ese momento? Nada. Nada de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué escritura les abría? Porque dice que les abría las escrituras. Entonces, ¿qué escrituras eran las que abría? Porque él no iba a... Ajá, la Torá y los profetas. Exactamente, la Torá y los profetas. Con eso es que él enseñaba, ¿verdad? Y vemos aquí que ya él había muerto y ya había resucitado y él les está enseñando a los dos apóstoles estos que iban ahí con las escrituras. Se le abría todas las escrituras. Ok, el griego, aquí lo marqué, escrituras, dice que viene de la palabra griega 1124. Y aquí lo marqué, el 1124 de la palabra griega quiere decir grafe. Grafe, ¿verdad? De ahí viene mucha palabra que usamos nosotros, caligrafía, ortografía y todas esas cuestiones, ¿verdad? De ahí vienen de esa raíz, de parte de esa raíz. Y dice que viene de la 1125, o sea, es grafe, escrituras, pero viene de la 1125. ¿Y qué quiere decir grafe en este contexto? Documento, santo escrito. Entonces, escrituras aquí no solo quiere decir un documento, sino específicamente quiere decir un santo escrito, un documento santo. Dice, o su contenido o declaración en él. Eso es lo que quiere decir aquí. O sea, no es una escritura cualquiera, no es un libro cualquiera. En este contexto es un escrito santo, ¿verdad? O sea, la Biblia. Éxodo 32:15 dice, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno al otro lado estaban escritas y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios, de Dios, grabada sobre las tablas. Entonces, cuando vemos aquí que le abría las escrituras, vemos en Éxodo que se refiere a las escrituras del Eterno. Por eso muchas veces dice las santas escrituras, ¿verdad? Está bien porque viene de este contexto, de un documento apartado. ¿Verdad? No son escrituras, sino las santas escrituras, las escrituras apartadas o diferentes que las demás, porque no es un documento cualquiera. Entonces, eso es lo que enseñó el Mesías. Entonces, lo que enseñó Yeshua según el mismo nuevo pacto fue la ley de Moisés y los profetas, es decir, dio la interpretación de estas escrituras. Por ejemplo, en Lucas 24:32 dice que le abría las escrituras
y la traducción del griego dice que es grafe, documento santo. De hecho lo dice en Mateo 5:17. Entonces, aquí vemos que entre paréntesis aparecen algunas versiones de la Biblia. Por ejemplo, Dios habla hoy 2002 dice: no penséis que yo he venido a poner fin a la ley de Moisés y a las enseñanzas de los profetas. Vea qué interesante como lo dice la Dios habla hoy. No he venido a ponerle fin, sino a darle su verdadero sentido. El mismo Yeshua, cuando empieza su ministerio, que de hecho en Mateo 5:17 está empezando, y deja claro qué es lo que vino a hacer él. O sea, viene y dice claramente: no he venido a poner fin a Moisés, la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas, sino que vino a darles el verdadero sentido. ¿Por qué esto, hermanos? ¿Por qué pasa esto? Una de las cosas que pasa esto es porque no sé si ustedes han notado que en el Nuevo Testamento no dice así dice el Eterno, como lo dice Zacarías, como lo dice Malaquías, como lo dicen todos los demás profetas, o así dice Adonai, o me llevó el Eterno y me dijo que dijera esto. No aparece esa forma de expresión. En el Nuevo Pacto no aparece. Pablo no lo dice, Pedro no lo dice, Yeshua no lo dice. No sé si han notado eso, que no aparece ese sistema como si aparece en todos los profetas. En todos los profetas sí aparece ese inicio. ¿Por qué no aparece? Eso no aparece porque cuando Esdras regresa de Babilonia, ¿verdad? Que era lo mismo Medo y Persa, junto con Esdras, se forma algo que se llama la Gran Asamblea. Así se llama en el judaísmo, la Gran Asamblea. Y en esa Gran Asamblea estaba también Malaquías, estaba Zacarías, casi la gran mayoría de los profetas menores estaban formando esa Gran Asamblea. No solo estaban ellos, sino que había más profetas. Cuando ellos vienen y se dan cuenta de muchas cosas por inspiración divina, porque como les digo, estaban la mayoría de los profetas menores, decidieron ellos poner fin a la profecía. O sea que ya Dios les mostró a ellos que ya no iba a haber más profecía para escribir. Lo que iba a haber de allá en adelante era interpretación de toda la profecía, ¿verdad? Ya no iba a haber profecía nueva, lo que iba a haber era interpretación de toda la profecía que había. De ahí surgen lo que son los rabinos. Ya no está tanto los sacerdotes, sino que están los famosos rabinos, empiezan las leyes rabínicas, y por eso Yeshua viene con estas palabras: no he venido a poner, sino a mostrarles el verdadero sentido. Por eso él habla así. Por eso Yeshua habla: oíste que fue dicho, mas yo les digo. O qué está escrito, ¿verdad? Siempre esa es la forma de él enseñar. ¿Por qué? Porque el mismo Mesías sabía que esa decisión que habían tomado esa gran asamblea, donde estaban todos estos profetas, más otro montón de miembros, ¿verdad? Sabios de aquella época, inclusive estaba Mardoqueo, pertenecía a la gran asamblea también, por inspiración divina, aunque la Biblia no lo dice, habían puesto fin a la profecía. Por eso él viene respetando, y no encontramos que, siendo él el Mesías, no dice así dice el Eterno, sino él decía: lo que oigo decir de mi Padre, eso digo. Siempre es diferente a las referencias de Zacarías, de Malaquías, de todos ellos. Es una expresión muy distinta, no porque no tuviera autoridad, sino que él sabía que el Eterno ya había puesto fin a ese tipo de profecía, escrita. Por eso encontramos que están los famosos 400 años de silencio. ¿Cuántos han escuchado de esos 400 años de silencio? A mí me enseñaron los 400 años de silencio. No sé si alguien más en su momento aprendió eso. Yo no he escuchado. Si me explica. Sí,
en el cristianismo generalmente, ¿verdad? Yo pertenecía a la iglesia centroamericana. Ahí se estudia un poco más, ¿verdad? Que en algunas otras, o se estudiaba en aquel tiempo. Entonces estaban los famosos 400 años de silencio, que es de Malaquías hasta la venida del Mesías Yeshua. No fue que hubo silencio, sino que ya no se permitió escribir más, ¿verdad? Porque por ejemplo ahí tenemos la historia de los macabeos, por eso los macabeos no pertenecen a la Biblia. Por eso hay muchos libros de esos que aparecen en la Biblia católica, no aparecen en la Biblia judía. ¿Por qué? Porque ahí se selló la profecía. Lo que viene son interpretaciones. Entonces eso también hay que tenerlo presente. ¿Por qué esos 400 años de silencio y por qué Pablo y ellos no decían así dice el Eterno? Porque se selló la profecía ahí. Y vemos que sí fue real y que fue inspiración divina, porque el Mesías ni ninguno de los apóstoles viene con ese sistema. Así dice el Eterno, ¿verdad? Como si aparece en las otras partes. Entonces todo lo que encontramos en el nuevo pacto o en el pacto renovado es interpretación y aclaración para nosotros de lo que ya estaba escrito tanto en Moisés como en los profetas. Por eso vemos que Yeshua dice, de lo que habló el profeta, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, días de oscuridad, de lo que habló Oseas, de lo que habló Habacuc, de lo que habló Joel, ¿verdad? De hecho, en Hechos aparece Pedro en el primer discurso y dice, no es que están ebrios, sino esto fue lo que profetizó a Joel. Vuestros hijos profetizarán, vuestras hijas tendrán sueños y todo lo que dice ahí. Entonces, todo lo que está en el nuevo pacto es enseñanza de lo que ya estaba escrito, que no le estaban dando la interpretación correcta. Por eso Yeshua empieza y dice, no vine a quitarlo, es que están enseñando mal, ¿verdad? Porque ya los rabinos habían puesto leyes también beneficiosas para ellos, ¿verdad? Que lo encontramos mucho, que es lo que el Mesías pelea con ellos, ¿verdad? Bueno, pelea no, discute con ellos. No es que se quitó la ley, ni que él está quitando la ley, sino que le habían puesto cosas que no eran de acuerdo a la ley de Moisés ni a los profetas, sino le habían puesto más cargas que ni ellos llevaban. Así lo dice el mismo Mesías. Entonces, cuando él empieza el ministerio, de una vez deja claro eso. Reina Valera, que es la que tenemos la mayoría, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y versión latinoamericana 1995 dice, no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas, he venido no para deshacer cosa alguna, vea qué interesante, para deshacer cosa alguna, sino para llevarla a su forma perfecta, ¿verdad? Esa es la expresión de él, y de ahí todo lo que encontramos en el nuevo pacto viene agarrado de esa forma de pensamiento, interpretación, ¿verdad? ¿Qué es Biblia para nosotros? Claro, es que es Biblia para nosotros. Sí es Biblia, o sea, lo tenemos claro, es Biblia para nosotros, pero no es algo que están haciendo nuevo, sino están dándole la verdadera interpretación a lo que ya estaba escrito anteriormente. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? No sé si les quedó claro eso. Que más adelante vamos a ver quiénes estaban en esa gran asamblea. ¿Estamos claros, hermanos? Sí. Sí, claro. Ok. Entonces ahí después yo les voy a mandar ahí, ¿verdad? Algunos pantallazos, ¿verdad? Donde nos aparece en las Biblias que tengo, ¿verdad? Donde aparece quién escribió, ¿verdad? De hecho, muchos de los profetas, como Malaquías, como Zacarías, de hecho casi todos los profetas menores no escribieron ellos. Ellos no escribieron, pertenecían a la gran asamblea, pero los que lo escribieron fueron los de la gran asamblea, ¿verdad? Entonces ahí vemos tanta importancia que se le da a esto de la gran asamblea. Hechos 17.2 dice, y Pablo como acostumbraba, o sea, era lo único que conocía él, fue a ellos por 3 días de reposo, discutiendo con ellos. Recordemos que Pablo se convierte 5 años después al movimiento del Mesías, 5 años después de la muerte, y 11 años después empieza a enseñar.
¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que aquí después de cuando Pablo está en esta escena, ¿verdad? Que está en el segundo viaje misionero, eh, estábamos aproximadamente en el año 52. Aproximadamente estamos ubicados en el año 50-52, es decir, 20 años después de la muerte del Mesías, cuando se está dando esto, ¿verdad? Y vea que dice, como acostumbraba por 3 días de reposo, discutió con ellos, y declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Mesías padeciese y que resucitase de los muertos, y que Yeshua, a quien yo anuncio, decía él, es el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que estaba leyéndole Pablo en las sinagogas? Estaba leyendo a Daniel posiblemente, ¿verdad? Donde habla de la resurrección de los muertos, donde habla del Mesías. Estaba leyéndole Zacarías, donde dice que venía en un burro, ¿verdad? Montado en un burro manso y humilde, como él entró a Jerusalén, y no como dice Daniel, que venía en las nubes, y explicándoles que iba a volver otra vez, pero en las nubes del cielo. Posiblemente todo eso es lo que estaba declarándoles para poder decirles eso, ¿verdad? No estaba leyendo ninguna otra cosa. Y es interesante ver que, como les digo, ya aquí estamos en el año 50-52 aproximadamente, es decir, 20 años después de la muerte del Mesías. Y vemos que Pablo se reunía en las sinagogas. Se reunía en las sinagogas. No se reunía en ninguna iglesia. 20 años después de la muerte del Mesías, no nació ninguna iglesia en Hechos 2, como la gente lo dice, sino que era el día de reposo y en la sinagoga de ellos, que más adelante lo vamos a ver, dice. Vemos a Pablo que utilizaba lo mismo que el Mesías, la ley y los profetas, para enseñar al pueblo. No existía el escrito Nuevo Testamento. De hecho, vemos que Pablo se reunía, era el día de reposo, como lo dice claramente en el versículo y muchos más. Hechos 17, más adelantito, ¿verdad? También lo dice. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Entonces, ¿dónde enseñaba Pablo? No enseñaba en la sinagoga. enseñaba en la En sinagoga, la sinagoga. no enseñaba Sí, en las claro. iglesias, ¿verdad? Eso fue muchos años después, cuando ya se dieron ciertas cosas ahí por la misma guerra que había con los romanos, ¿verdad? Y la revuelta que estaba levantando para destruir a los romanos, y el Mesías le había dicho, cuando ustedes vean todo eso, huyan a las montañas, no se metan en ese pleito. Ahí hubo una división, ¿verdad?, entre los que creían en el Mesías y los que creían que no había venido. De hecho, es interesante ver que la gente dice que los judíos no querían a los apóstoles. Si no los querían, ¿cómo les permitían enseñar? ¿Cómo Pablo llegaba y enseñaba en la sinagoga si no lo querían los judíos? Como que se nos dice algo que no es muy cierto, porque vemos que estaba enseñando en la sinagoga de los judíos y lo ponían al frente a enseñar. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, los hermanos de Berea escudriñaban las mismas escrituras que Yeshua, los apóstoles y Pablo. Recordemos que lo que tenían eran rollos, por eso se interpreta que los creyentes de de Berea eran adinerados, ¿verdad? Tenían mucho dinero. ¿Por qué? Porque muchos tenían rollos de la Torá que eran carísimos. En aquella época y en esta tenían rollos de la Torá en las casas. Por eso se cree que eran gente muy adinerada. Dice, se reunían en la sinagoga de los judíos. En otras palabras, los creyentes eran en su mayoría judíos, no gentiles. La gran mayoría eran judíos. Hasta después del segundo viaje de Pablo es que se empiezan a convertir los gentiles, ¿verdad?, en masa. Sabemos que Cornelio se convirtió de primero con Pedro, pero hasta ahí solo se convirtió él, no siguió como ese auge de creyentes no judíos. Hasta que Pablo empieza
en los viajes es que se empieza a convertir gentiles que iban a las sinagogas judías. Gentiles que iban a las sinagogas judías. Dice, los que patrocinaban, por decirlo de esta manera, el ministerio de Pablo eran judíos, ¿verdad? Eran judíos. Toda la mayoría de los viajes que hizo Pablo fue con dinero de los judíos. Hechos 18:24 dice de la siguiente manera, ya que estamos en el año 53 aproximadamente. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Ya, el hombre era una figura muy importante que conocía mucho las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, o sea, ya le habían enseñado acerca del Mesías, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, lo que le habían enseñado, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Imagínense, era conocedor de la palabra y todavía no lo habían bautizado en el nombre del Mesías. Solo había escuchado, ni siquiera lo habían bautizado o hecho la tevilá en nombre de Yeshua, sino él había hecho la inmersión en el nombre de Juan el Bautista. Recordando que el bautismo se hacía en nombre del maestro de uno, ¿verdad? Por eso algunos lo hacían en nombre de Juan, otros en nombre de otro, otros en nombre de otro, ¿verdad? Y vemos que interesante, que estamos ya bastante avanzados aquí y todavía ni siquiera un varón elocuente de Alejandría en las escrituras, poderosísimo, o sea, sabía muchísimo, pero ni siquiera había sido bautizado en el nombre del Mesías, ni siquiera lo conocía. Hechos 18:28 dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Yeshua era el Mesías. Está hablando del mismo Apolos. Dice, aquí encontramos a Apolos también enseñando las sagradas escrituras, quien refutaba las interpretaciones de algunos judíos. Recordemos que habían dos posesiones de la venida del Mesías, la que dice Daniel, que viene en las nubes a destruir a los romanos, que todo el mundo esperaba esa, y la que dice Zacarías 9:9, que dice que venía montado en un burro manso y humilde. En aquel tiempo habían dos posiciones del judaísmo, esperaban al Mesías ben Yosef y al Mesías ben David. Esperaban dos tipos de Mesías. Y Yeshua vino como no lo esperaba la mayoría. Lo esperaban un libertador, pero no vino como libertador, ¿verdad? Por eso mucha gente no creyó. Es más, los apóstoles por eso cuando muere salieron huyendo. Porque dijeron, no, no es el Mesías, ya murió. Ellos esperaban un Mesías que no muriera. Sin embargo, no conocían ciertas cosas acerca de Yeshua, como el bautismo, la tevilá, en otras palabras, el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Nada de eso había experimentado ni sabía de lo que había pasado en Shavuot en Hechos 2. Ni siquiera eso sabía y era poderoso en palabra. Ok, seguimos aquí. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿verdad? Se escribieron antes, lógicamente de Romanos, porque Romanos ya era una carta, para nuestra enseñanza se escribieron. Vean qué interesante y poderoso este versículo. A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros el mismo sentir según el Yeshua, según el Mesías Yeshua. Vea qué interesante lo que dice aquí. Vea qué interesante que dice que lo que se escribió antes, ¿verdad? Fue para que tengamos esperanza y paciencia. Entonces vea qué interesante aquí lo que escribí aquí. La voluntad de nuestro Padre Celestial está en el antiguo pacto y la interpretación correcta de las cosas que no estaban claras están en el pacto renovado. ¿Verdad? Porque dice, para que tengamos paciencia, consolación y tengamos esperanza. No está hablando Pablo aquí del nuevo pacto, sino está hablando de la Torá y de los profetas. Dice, lo que Yeshua y los apóstoles no discutieron, esto también es importante, es porque estaba bien y no había necesidad de interpretarlas de nuevo.
de nuevo o hacer correcciones. Algunas son las fiestas del Eterno. Usted no encuentra a Yeshua discutiendo sobre las fiestas, ¿verdad? Nunca se discutió. Nunca dijo que había algo mal de las fiestas. De hecho, hablaba con hermanos de Eric Titus, ni de Hanukkah, más bien celebró Hanukkah. ¿Qué quiere decir? Que si no dijo nada de la fiesta, si no discutió nada de la fiesta, ¿qué quiere decir? Que lo que estaban haciendo estaba bien. Por eso no hay discusión. Él vino a corregir lo que estaba malo. Entonces, por eso es que nosotros la forma de celebrar las fiestas, incluimos a Yeshua, pero la hacemos a la manera que la ha hecho el judaísmo por mucho tiempo. Porque el mismo Mesías no corrigió nada. Las lunas nuevas, también no había problema con las lunas nuevas, no corrigió nada. Diezmos y ofrendas, no había problema con eso. Día de reposo, tampoco había problema con eso. ¿Qué se había de problema con el día de reposo? Dice, aunque sí, ¿qué se podía hacer y qué no? Hablando del día de reposo, ahí sí hubo cierta discusión, era qué se podía y qué no se podía hacer. No si era el día de reposo de guardarlo o no guardarlo, sino qué se podía y qué no se podía hacer. De la idolatría, tampoco discutió, usted no encuentra a Yeshua hablando sobre idolatría. El único que empieza a hablar de idolatría es posteriormente Pablo, ¿verdad? Pablo. Y lo hace hasta que empezó a enseñar a los gentiles. ¿Por qué hasta que empezó a enseñar a los gentiles? Porque los judíos no eran idólatras, ¿verdad? Tenían claro que era idolatría, entonces no eran idólatras. Hasta que se empezó a enseñar a los gentiles que se empezó con la idolatría y se empezó a hablar de idolatría. Dice, Dios espera que el sentir de su Hijo amado sea el que tengamos nosotros también, como dice aquí. Y vamos a ver ahí un poquito por qué se empieza a hablar de... se ve aquí. Porque les dije que la idolatría se empieza hasta que se convierte en los gentiles, no antes. Recordemos que cuando el Mesías hacía un milagro, cuando él hacía un milagro, dice que glorificaban a Dios, siempre glorificaban a Dios. Pero cuando empiezan a hacer milagros entre los gentiles, ya empezaban a glorificar otra cosa, ¿verdad? Empezaban a glorificar otra cosa y a decir otra cosa. Y eso es importante tenerlo presente, ¿verdad? Tenerlo presente. Ahí la hice un poquito más grande. Vamos a ver. Buscar este versículo que no lo anoté ahí, pero por ahí nos va a aparecer. Vamos a ver. Y dice Hechos 14, 11. Vamos a ver si me lo puede poner Reina. Ok. Hechos 14. Un milagro que hace Pablo con Bernabé. Hechos 14 dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Pablo haciendo un milagro con el poder del Eterno. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo lo llamaron Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas. Vemos que la guirnalda, ¿de dónde viene eso en Navidad? Delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y lanzaron entre ellos se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Ahí sigue la escritura y vemos que no pudieron impedir que hicieran idolatría. Entonces, por eso aquí el tema de la idolatría se trata hasta que Pablo viaja y empiezan a convertirse los gentiles, porque los gentiles
de aquella época, Zeus existía. O sea, para ellos Zeus era una realidad, Afrodita era una realidad, Mercurio era una realidad. Para nosotros ahorita es una completa tontera, para nosotros ahorita, pero para ellos en aquella época, esos dioses eran reales, 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 como para nosotros Dios ahorita, o para nosotros el Eterno ahorita. Lo que nosotros creemos en el Eterno, que es el creador, como lo dijo Emil Reino Chal, para ellos Júpiter era igual de real. Era igual de real. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo presente también cuando se habla. El Mesías nunca habló de idolatría, ¿verdad? Tan, tan, tan fuerte. Pero Pablo sí habla mucho de idolatría. Juan habla mucho de idolatría. ¿Por qué? Porque ya los gentiles se empezaron a convertir. Y ya los gentiles traían un montón de costumbres totalmente equivocadas. No sé si tienen consultas, hermanos y hermanas. Negativo, No, claro. Ok, no, está claro todo, está perfecto. Gracias. vamos a dejarlo aquí. Y la otra semana, es que quiero terminar con esto para la otra semana, ¿verdad? Esta página que tengo aquí, yo les voy a mostrar la Biblia, si el Eterno lo permite, la otra semana, cómo nos llegó la Biblia. Esto es una hoja de la Reina Valera. Entonces lo vamos a ver la otra semana con la ayuda del Eterno para que nos quede claro. Bueno, vamos a dejar.